ejemplo, vean que aquí me aparece esto en la parte baja. Entonces, me tengo que poner dentro del ambiente de trabajo. Por decir algo, si comenzamos el programa, yo puedo llamar desde aquí la instrucción o puedo escribirla. Es decir, yo le puedo decir escribir y llamo el comando. Pero cuando me lo dan, ¿por qué necesito hacer eso? Yo solo le doy seleccionar acá y lo único que voy a borrar es lo que está en el recuadro. Entonces, lo primero es que utilizo una doble comilla y digo escribir, que es lo primero que hicimos nosotros cuando teníamos el programa. Me voy a ir acá y según nuestra prueba de escritorio decía ingrese el nombre del producto. Entonces, eso es lo primero que voy a escribir allá. Me voy y le digo escribir, ingrese el nombre del producto. Cierro con comillas, porque si no me va a tirar error. Si yo no cierro, entonces me tira error, me marca el error. Ahora, yo debo, en el programa tenía, lea nombre, dice. Pues en el caso de que usen el código, pues pueden leer código. Pero yo utilicé nombre, entonces llamo desde aquí de leer para leer la variable y remarco donde está lista de valores, entonces leer nombre. Doy enter. También decía ingrese en la cantidad de producto. Entonces veo y me voy acá y le digo escribir cantidad de producto. Ingrese cantidad de producto. Cierro. Como es una variable la que tengo un ingreso de una variable, entonces tengo que leerla. Entonces le doy leer y creo que escribí cantidad. Esto ya no lleva comillas, ¿verdad? Porque no estoy ingresando algo, sino que estoy leyendo. También estoy pidiendo aquí que ingrese el precio del producto y lo llamé como PU. Entonces le digo escribir y aquí ingrese precio del producto. Y también lo vamos a leer. Entonces aquí, leer PU, porque así lo llamamos. Bueno, eso es todo lo que me está pidiendo ahorita como datos de entrada, ¿verdad? Lo que sigue es un cálculo, entonces lo vamos a dejar por ahorita, porque necesito mostrarles más o menos qué es PCI. PCI es una aplicación informática de software libre que sirve para escribir algoritmos en pseudocódigo y ejecutarlos. Y además genera diagramas de flujo de dichos algoritmos. En la práctica de escribir algoritmos con PCI ayuda a aprender a programar, que prácticamente lo hace en un lenguaje casi muy parecido al español, al nuestro. Ok. Todo algoritmo en pseudocódigo tiene la siguiente estructura. Por ejemplo, llamamos algoritmo nombre del programa. Y ven que aquí va con un guión bajo, porque si no lo hacemos, nos tira un error. Ahora, todo esto que está acá en la parte donde dice doble pleca, eso es un comentario, o también lo conocemos como documentación externa. ¿Por qué externa? Porque está inmediatamente después de la declaración del algoritmo. Entonces, esto también lo podemos llamar documentación externa. Ahora, aquí van todas las acciones del programa, todo lo que vamos a hacer, todas las instrucciones, todos los cálculos irían ahí y al finalizar, pues, está fin del algoritmo, que es la palabra con la que cierra el programa. Algoritmo y fin algoritmo son las palabras claves que se utilizan para abrir y cerrar, ¿verdad? Comienza con la palabra clave algoritmo, en otros puede ser proceso y fin de proceso.
¿verdad? Es el caso, ¿verdad? Y una secuencia de instrucciones es una lista de una o más instrucciones a la vez. Las acciones incluyen operaciones de entrada y salida, que es lo que les digo, las asignaciones de variables, las condiciones de sí entonces, selección múltiple o cualquiera de las otras, ¿verdad? Ahora, aquí volvemos a retomar el concepto de variable, que en el caso de PCIN es un espacio en la memoria donde se guarda la información, ¿verdad? La información que se guarda en la variable puede ser de diversos tipos. Ojo con esto, porque aquí depende del tipo de variable. Entonces, para el caso, a la variable que hay que darle un nombre para identificarla y ese nombre estará en formato solo para letras. También números y el guión bajo únicamente. No puede contener espacios, ni operadores, ni palabras claves de lenguaje. Es decir, no podemos utilizar palabras claves de lenguaje como variable. Identificadores de variables correctos podrían ser, por ejemplo, nombre, guión bajo usuario, fecha, guión bajo 2018, por ejemplo, edad, A, X, suma, son ejemplos de variables que nosotros podemos usar. Y cada variable tiene un tipo, a esto es que me refiero. Tiene un tipo asociado, por lo cual siempre se guarda con ese mismo tipo. No puedo guardar una variable que guarda números con aquella variable que solo guarda caracteres, ¿verdad? Entonces tienen que ser diferentes. Una variable que guarde un número no puede guardar otro tipo, ¿verdad? Y los tipos en PCIN específicamente son tipo número, tipo numérico, tipo entero, tipo real, tipo carácter o carácter, tipo texto o tipo cadena y tipo lógico. En PCI, ¿verdad? Y también para declarar una variable se utiliza la palabra clave definir. Ahora, la sintaxis con un ejemplo, ahí está. Vean que definimos las variables, las podemos definir en un mismo renglón y el tipo, ¿verdad? Dependiendo, o los diferentes renglones. Por ejemplo, definir nombre como tipo texto, definir edad como tipo entero. ¿Por qué? Porque yo no puedo decir tiene 8.5 de edad, entonces tiene que ser un entero, ¿verdad? Y, por ejemplo, tipo nombre, por ejemplo, Mayra es un nombre que hay. Si dijera la dirección de un lugar, también podría ser tipo texto. Definir la variable respuesta es variable como tipo lógico, ¿verdad? Dependiendo del tipo de respuesta que estamos buscando, también puede ser un entero, puede ser un real. Si es que lleva un punto decimal, usamos un real, ¿verdad? Una vez que declarada la variable, se le puede asignar un valor y también este valor puede ser asignado a través del teclado. Y cuando lo asignamos, cuando nosotros escribimos la lectura, que declare la variable con la palabra reservada leer. También existe una palabra clave para mostrar los datos en pantalla, así es escribir. Si le decimos sin saltar, significa que lo va a hacer en el mismo renglón, ¿verdad? Si no le escribimos nada, entonces salta a la siguiente línea en la pantalla, en el teclado. Por ejemplo, aquí hay estas declaraciones que van doble pleca, entonces estas serían documentación interna, ¿verdad? A esto le podríamos llamar documentación interna. Entonces, declaramos la variable con valor y la lectura de la variable, ven que es de leer variable 1, leer variable 2. Cuando usamos la palabra sin saltar, significa que lo lee ahí. Por ejemplo, escribir, introduce tu nombre y que lea la variable nombre. Luego, introduce la edad y que lo haga sin saltar, significa que va a escribir el nombre Antonio y a la par le va a poner la edad, ¿verdad? Porque le dice que sin saltar. Ven que solo la variable edad está con la palabra reservada sin saltar. Eso significa que lo va a hacer en el mismo renglón donde aparece la palabra Antonio. Antonio, 20 años. 20 significa que Antonio tiene 20 años en el mismo renglón. Ahora, ya la palabra reservada, asignación, no, ya el comando asignación lo que hace es un cálculo. La instrucción de asignación permite almacenar un valor en una variable, es decir, que guarda. Esa variable ya no solo sirve para calcular, sino que guarda ese valor. Ok, esta instrucción de leer, lo que hace es leer la variable y reconocerla, ¿verdad? Porque al final, pues, lo que hace es
el cálculo con esa variable. La instrucción de salidas, por ejemplo, el proceso, ¿verdad? Eso permite al ambiente, en este caso, ya sea a la pantalla o a la impresora, ¿verdad? Los valores obtenidos de evaluar esas expresiones, dado que se pueden introducir más de una, y los manda ya sea a la pantalla o a la impresora. También podemos dimensionar, ¿verdad? En las instrucciones de dimensión, esta instrucción define un arreglo. ¿Cuáles arreglos podrían ser? Pues podría ser una matriz. También hay arreglos, sí, una matriz es lo más conveniente, ¿verdad? Los n parámetros indican la cantidad de dimensiones y el valor de cuánta es la dimensión que podemos asimilar. En este caso, la cantidad de dimensiones puede ser de una o más, máxima, y la máxima cantidad de elementos que puede usar va a ser una numérica positiva, ¿verdad? No podemos trabajar con números negativos. Entonces se pueden definir más de un arreglo. Entonces los arreglos acá, y estos arreglos los que mejor podemos visualizar son las matrices. Entonces, en el caso de mencionar una matriz, miren, identificador 1 va a ser igual al valor máximo hasta el valor máximo requerido, ¿verdad? Por ejemplo, aquí llega desde el máximo 11 al máximo 1n al máximo m, y así sucesivamente va declarando todo, redimensionando, ¿verdad? Aquí, en este caso, nosotros redimensionamos cada una de las variables. Y en el caso de los tipos de datos, ¿verdad? Son simples, además de que existen arreglos que son los más complejos, como las matrices, que era lo que les mencionaba. La estructura de estos datos homogéneos al tipo de que pueden tener la dimensión también se les llama arreglos. Entonces, esta es una matriz y que aquí me da como dibujo, ¿verdad? De cómo nos quedaría. ¿Qué es lo que hace? Declaramos el arreglo dimensionando de nombre hasta arreglo, que va desde el máximo 1 hasta el máximo 2 hasta el máximo n, ¿verdad? Porque son, en este caso, 3 dimensiones. Por ejemplo, las notas en el arreglo 1.1 va a ir hasta 8. En el arreglo 1.2 es de 4.5. El arreglo para notas 1.3 es de 9.2. Es decir, que en la primera aparece la nota 1.1 que corresponde a 8, 1.2 que corresponde a 4.5 y así sucesivamente. ¿Qué es lo que hace? Primero, escribe las notas del alumno número 1, en el caso si fuera a pedir más de uno, ¿verdad? Luego, la asignatura número 1, que no sabemos cuál es, sin saltar en el mismo renglón, le asigna la nota 1.1 que corresponde a 8. En el caso número 2, la nota 1.2 que corresponde a 4.5, la nota 1.3 que correspondería a 9.2, y la nota 1.4 que correspondería a 7, y la nota 1.5 que corresponde a 3. Como dice sin saltar, es decir, como que aparezca Mayra y aparecen todas las notas a la par. Ese es un arreglo. Entonces me aparecería de esa manera, ¿verdad? Por asignatura, nombre del alumno, y por asignatura me va llamando, ¿verdad? El número de las materias, ¿verdad? Con su respectiva nota. Ahora, algunas instrucciones o comandos simples de los algoritmos de PCI. Tenemos que existen otras palabras claves, aparte de las que ya hemos visto. Por ejemplo, borrar pantalla, que se utiliza para limpiar pantalla. Si nosotros escribimos borrar pantalla, limpia la pantalla, la deja vacía para hacer otro proceso, como una pizarra limpia. Por ejemplo, esperar. Si nosotros utilizamos la palabra esperar, eso significa que le vamos a dar un tiempo prudente para que luego se haga la siguiente instrucción, ¿verdad? Esperar 5 segundos. Después de esos 5 segundos, se sigue con la siguiente instrucción. Esperar tecla, ¿qué significa? Que hasta que el usuario pulse una tecla va a continuar, ¿verdad? El proceso. Además, las expresiones son combinaciones de constantes, variables y operadores que nos permiten trabajar con los datos, dependiendo, ¿verdad?, de los operadores utilizados en ellas. Pueden ser de varios tipos, aritméticas, relacionales. Ojo con esto, porque las expresiones pueden ser de varios tipos.
aritméticas, relacionales, lógicas, alfanuméricas y de asignación, que fueron las que les explicaba cuando mostraba el ambiente de PSI. Y ahí aparecen cuáles que también nos las muestra con ejemplo, ¿verdad? Hay algunas observaciones que se pueden introducir, comentarios, ¿verdad? Eso es lo que les decía, ¿verdad? Cuando utilizamos esto, nosotros podemos utilizar un comentario o documentación interna o documentación externa, dependiendo de cómo lo necesitemos, ¿verdad? Y no pueden haber instrucciones fuera del programa, aunque sí pueden haber los comentarios. Las estructuras no secuenciales se pueden anidar. Los identificadores o nombres de las variables deben constar solo de letras y de números. Las constantes son de tipo carácter y se deben escribir entre comillas, como por ejemplo los mensajes. Las constantes lógicas pueden ser verdadero y falso, ¿verdad? Entonces, de aquí en adelante hay muchos programitas que pueden ir utilizando, ¿verdad? Pero vamos a regresar al programita que estábamos haciendo. Ya espero yo que tengan descargado ustedes su PSI y vamos a seguir entonces, según lo que teníamos en el programa, en la prueba de escritorio, declaramos variables, pero allá como las vamos declarando después de cada uno, ¿verdad? Entonces, pues como que no lo vamos a ir utilizando, declarando las variables una por una. Bueno, aquí estamos. De esto, lo que toca es lo siguiente. Vamos a calcular el precio total y el precio total sería la cantidad por el precio unitario. Cantidad de producto por el precio unitario. Entonces, regreso al PSI y le doy enter ahí. Y voy a decir precio total, porque esa es la variable que usé. Es igual, dice, al precio unitario que yo utilicé en la parte de arriba, multiplicado por la cantidad. Ven que ya me lo da como... que hay un error. Ese error es el signo por, que no lo está reconociendo. Me tira ahí en rojo que no puedo seguir, entonces significa que lo tengo que ir. Ahora, ese cálculo yo tengo que mandarlo a pantalla. Entonces le voy a decir escribir y sería precio total a pagar. Precio a pagar. Entonces escribir y lo mando como un mensaje. El precio a pagar es, doy un espacio, cierro comillas, doy otro espacio y llamo PT, la variable PT. ¿Para qué? Para que me la mande a pantalla. Entonces, si corremos esto, le doy a ejecutar, me dice